queremos hoy, cara a las personas que habéis venido, y un poco por si esto queda registrado, es dejar patente la funcionalidad de una psicoterapia breve. Dentro del mundo de las psicoterapias, pues existen, hay modelos, y dentro de los modelos hay encuadres. Los encuadres, pues como sabéis, es el espacio, el marco que se da para cubrir unos objetivos, ¿no? Entonces, en función de los objetivos, pues ponemos unas condiciones. Es como una especie de contrato que se aplica a cualquier campo de ciencias humanas, pues en el campo de la salud y en el campo de la psicoterapia también, ¿no? Tenemos objetivos a cubrir y bueno, los objetivos necesitan unos medios mínimos y un protocolo mínimo, unas condiciones. A eso se le llama encuadre. Bueno, pues el encuadre o el setting no va a ser igual si estamos planteándonos los objetivos más estructurales, más existenciales, con un corte de autoobservación y de evolución personal, o una psicopatología grave, más bien crónica, como puede ser una depresión endógena o una psicosis organizada, que si estamos hablando de un sufrimiento emocional, consecuencia de un duelo de una persona conocida, o consecuencia pues, de un estrés o un distrés producido por una situación coyuntural, laboral, o por un conflicto familiar, o por cualquier otra cosa, ¿no? Entonces, evidentemente, los objetivos son diferentes y los medios van a ser también, deberían de ser diferentes, para mí deben ser diferentes, y también el setting. Entonces, no es necesario, lo que yo aquí planteo como hipótesis que vamos a ir argumentando, es que para cubrir ciertos objetivos clínicos dentro de lo que es la salud mental y emocional, no es necesario utilizar excesivo tiempo. Y con poco tiempo y con unas técnicas adecuadas, pues podemos conseguir objetivos importantes que muchas veces son importantes en el sentido de que subjetivamente para las personas es un alivio y desde el punto de vista clínico conseguimos objetivos funcionales, ¿vale? Y eso es lo que vamos a ver aquí. Entonces el título de 13 sesiones es un título, digamos, un poco de marketing, pero es real. ¿Por qué? Porque para nosotros la media, la que tenemos organizada aproximadamente el setting de una psicoterapia breve, viene a ser pues eso, unas 15 sesiones de media, ¿eh? 13 es un número más bonito, pues un número esotérico además, que sí tiene su componente simbólico, y por eso pues, lo hemos puesto en la publicidad, pero en realidad pues, es así, es decir, que estamos desde hace muchos años llevando adelante procesos de psicoterapia de 4 meses, 5 meses, con una sesión semanal, 3 sesiones al mes, y cubriendo objetivos clínicos que para las personas es una ayuda importante. Eso es lo que vamos a ver aquí, lo que vamos a evaluar aquí, ¿no? Y lo que os voy a contar a nivel práctico, es decir, que el encuentro de hoy tiene más de práctica que de teoría, ¿eh? La idea es transmitiros un poco la experiencia nuestra y que pueda servir pues, de contraste, de polémica y también de dejar claro que con unos determinados medios se pueden conseguir objetivos importantes dentro de la salud mental, que hoy en día es un campo bastante huérfano, todavía y bastante desprovisto de medios. Y en ese sentido, pues voy a empezar un poco con lo que significa ese número de sesiones aplicado a cualquier campo, a cualquier espacio clínico. Significa, y con esto que os digo, bueno, pues parte de la experiencia personal y de la experiencia de otras personas del equipo nuestro, y por tanto estamos hablando no de teoría, repito, sino de práctica. Tanto en el campo de la salud pública como de la salud privada, ¿vale? Evidentemente es diferente. Era diferente hace unos años, es diferente ahora, es diferente si estás trabajando en un hospital o en un centro de salud o en cualquier otra área de servicio de salud mental. Son diferencias, según estés, ¿no? Y era diferente hace unos años y ahora, y no digo si es mejor o peor, porque no voy a entrar en esas valoraciones, solo digo que era diferente. Es cierto que la mentalidad y el conocimiento que hay ahora de la psicoterapia no es lo mismo que hace 20 años o que hace unos determinados tiempos, pero eso no quiere decir que a la hora de los medios dentro de la salud pública haya cambiado mucho, incluso a veces ha empeorado respecto a iniciativas que hubieron hace años y que con mejor o menor resultados se llevaron adelante, se intentaron llevar, y donde
cierto tipo de psicoterapia se acompañaba o incluso era alternativa al psicofármaco. Hoy en día el psicofármaco prácticamente es el uso habitual ante cualquier expectativa, cualquier planteamiento que tiene que ver con la salud psíquica o mental. Y todo lo demás lo que hay son terapias que podemos llamar de acompañamiento, terapia de acompañamiento, terapia de counseling o terapias conductuales. Eso es un poco lo que se usa, el uso que hay en la pública. ¿Por qué? Porque todo lo que sea utilizar técnicas de corte más psicodinámico, en el sentido pues de técnicas más introspectivas, técnicas de emergencia emocional, de emergencia del inconsciente, pues en espacios tan limitados por el tiempo y por las condiciones, pues los profesionales se plantean muy mucho el iniciarlo o hacerlo, incluso a veces es contraproducente, porque no puedes mover cosas que luego no puedes canalizar. A eso a lo mejor dejar las cosas quietas, porque a veces puede ser contraproducente. Pero eso da una sensación, puede dar una sensación de cierta resignación. Y es cierto también, para contrarrestar esta idea, que hay profesionales que desde siempre han intentado investigar, o hemos intentado investigar y trabajar, porque en el fondo la investigación en psicoterapia es la acción, no hay otra forma de investigar, no se investiga en laboratorio, se investiga con la acción clínica. Investigar la posibilidad de introducir medios que vengan de esa perspectiva más existencialista, más psicodinámica, más introspectiva, y que puedan ayudar a canalizar, a gestionar, incluso a facilitar cambios en las personas que vienen con sufrimiento emocional de un tipo u otro. Y en esa línea es de lo que nos hemos movido y lo que voy a ir planteando ahora, ¿no? O sea, qué medios hemos ido investigando, hemos ido introduciendo asumiendo y asimilando también y reconociendo lo que ya estaba vigente y lo que acompaña nuestra práctica, ¿no? Entonces siempre se ha cuestionado, se ha planteado pues el timing en psicoterapia, el timing en la intervención clínica. Ese timing, claro, exige unos mínimos y el protocolo muchas veces de salud mental pública es muy limitado en ese sentido, como que serán prácticamente 10-15 minutos por paciente. También depende del sitio, depende del jefe de servicio, depende del equipo, pero bueno, lo cierto es que hay un poco espacio para poder hacer una atención directa, una atención vis a vis, digamos, con el paciente. Que generalmente además vienen ya con una indicación psiquiátrica medicada y son muy pocos espacios y pocos sitios los que antes de medicar pasan por una evaluación. Y ese es el primer punto que yo voy a tratar, ¿no? Es decir, el tema evaluación o diagnóstico. ¿Por qué? Pues porque es fundamental. Es decir, y más en salud pública y más cuando nos planteamos la perspectiva de intervención clínica. Es decir, ¿cómo vamos a saber qué intervención clínica lleva adelante si no hay un diagnóstico? ¿Qué diagnóstico se utiliza habitualmente? Diagnóstico psicopatológico, diagnóstico psiquiátrico y podéis poner nombres desde el DSM hasta otros diagnósticos psicopatológicos. Unos tienen más en cuenta unos factores más existencialistas, otros menos, pero es fundamentalmente este tipo de diagnóstico. ¿Qué ocurre con este tipo de diagnóstico? Pues que fundamentalmente qué perspectiva tiene el síntoma, ¿vale? Sobre el síntoma aparece una nosología, aparece un cuadro clínico y desde ahí hay como una especie de respuesta de la DMQ, como cualquier otra especialidad médica, y se trata con un psicofármaco. Generalmente esa es la indicación. Y a partir de ahí se aconseja o no se aconseja acompañamiento psicológico. De hecho, no se habla a veces aquí ni siquiera de psicoterapia, se habla de acompañamiento psicológico. Ese acompañamiento psicológico supuestamente lo hace un profesional, un psicólogo que está especializado en psicopatología, psicología clínica o psicoterapia y que por tanto pues tiene una perspectiva digamos humana de lo que es una intervención clínica, pero se encuentra con la limitación de la infraestructura y logística, los que habéis trabajado en la base de salud pública lo sabéis. Esa intervención logística muchas veces, o sea, la limitación logística lleva a una frustración cuando tienes un empeño o empiezas con una idea, ¿no? Empiezas a trabajar o te encuentras con unas perspectivas, unos incentivos, unos objetivos muy ideales en el sentido de utópicos, pero como deseables, ¿no?
pero empiezas a frustrarte, te encuentras, como se encuentra mucha gente, empieza a trabajar, que todo eso no, pues gran parte de esas cosas que quieres llevar adelante no puedes hacerlas, ¿no? Por el propio límite logístico. Eso es una discusión de años, de décadas, y en esas décadas no han cambiado mucho. No han cambiado mucho el concepto o la discusión de la utilidad que puede tener la psicoterapia. Y pongo psicoterapia, porque psicología clínica hay que poner un apellido. Psicología clínica es una forma de intervención, pero que hay modelos, y dentro de los modelos estaría lo que puede ser la intervención psicoterapéutica. Podemos hablar un poco de eso, en relación a otras formas de intervención de psicología clínica. Incluso dentro de la psicoterapia hay formas de intervención específicas. Como veis, es no es sencilla la historia, porque hay una diversidad en todo esto. Entonces, claro, el primer problema que nos planteamos es cómo acompañamos desde el conocimiento que se puede tener y desde la logística que se puede tener. Y ahí viene ya el tema de los objetivos. ¿Qué objetivos tenemos? Entonces, y viene la realidad. La realidad es que el paciente, la persona que nos llega por un sufrimiento determinado. Y pone sobre la mesa ese sufrimiento y nos deja una responsabilidad. Dice, bueno, esto es lo que me pasa. ¿Qué me pasa? Pues que estoy viviendo... Este es el problema que tienen los online, se olvidan de pagar el micrófono. Entonces, bueno, nos depositan su sufrimiento y nosotros tenemos que asumir esa responsabilidad, de cierta manera. Y hay tantas formas de sufrir. ¿Cuál es la parte, digamos, lo genera todo? Que todos somos humanos y sabemos que sufrimos. Todos sufrimos y hemos sufrido más, menos, y nos va a seguir tocar sufrir, porque vivimos en una sociedad que ya de por sí lo facilita, y encima, bueno, como humanos, pues tenemos una serie de situaciones que, pues, por propia condición humana, nos llevan a sufrir, ¿no? En determinados momentos. Ese sufrimiento emocional, que no físico, y ahora veremos también cómo hay veces una diferencia entre uno y otro, nos viene dado a esos profesionales que nos diferenciamos de otras especialidades por eso, porque tenemos un sufrimiento psíquico o mental. Una vez se nos deposita el sufrimiento, viene la resolución. ¿Cuánto tipo de sufrimiento se nos deposita? Pues muchos. Desde personas que vienen, como he dicho antes, afectadas por un duelo, personas que vienen por un conflicto familiar, un conflicto de pareja, por hijos o hijas o madres o padres que entran en dependencias tóxicas, tanto de sustancias como de personas, problemas de estrés laboral, de acosos, de mobbing, de excesiva responsabilidad, en fin, como sabéis, un sinfín de situaciones. ¿Qué reacciones tenemos ante ese tipo de sufrimiento? Generalmente hay señales, se llaman síntomas, ¿vale? Esos síntomas, claro, pueden ser de tipo psicológico, los clásicos, la ansiedad, la angustia, la depresión, los estados depresivos, la ansiedad y la angustia, fobias, y luego ya vienen las psicopatologías más, digamos, de corte más grave, porque también son más espectaculares y tienen otra condición, que son, digamos, las alteraciones de conciencia, las psicopatologías en las que ya hay una alteración de la percepción, que es lo que vulgarmente se llama, pues eso, son más, más psicóticas, o el de lo psicótico. Claro, todas esas síntomas son psicológicos, pero también a veces se acompañan con síntomas somáticos, es decir, el cuerpo reacciona, el cuerpo habla. Y afortunadamente cada vez más, yo creo que cada vez más, la medicina en general está aceptando que hay una serie de reacciones físicas, de reacciones somáticas, que son consecuencia de conflictos emocionales o de lo que habitualmente se llama estrés, ¿vale? Pero claro, una vez más, ante ese estrés, ¿qué se suele aconsejar? No, es que me duele el pecho, tengo aquí una sensación de peso todo el día, tengo dolores de cabeza, me encuentro cansado, estoy confuso, me despisto, no duermo bien, síntomas habituales. Medios físicos, ¿no? La gente se preocupa, me duele el estómago, tengo sensación de que no puedo respirar, tengo taquicardias, ¿vale? ¿Cuál es la reacción? Bueno, pues eso es ansiedad, reacción médica, ansiedad. O no, eso es estrés, medicación. Puedes tomarte lorazepam, puedes tomar orfina,
espiral, hay una serie de fármacos que se dan habitualmente, incluso a nivel de medicina general. Y ya está, con eso ya supuestamente ya hemos cumplido. Algunos profesionales de la salud dicen, bueno, pues sería bueno que diría un psicólogo, que vamos a ver, que diga al psiquiatra, a ver qué te dice. Y ya va habiendo un protocolo para continuar. Bueno, desde mi punto de vista, ya personalmente, no siquiera voy a hablar de equipo, porque asumo la responsabilidad de lo que digo, yo creo que esto es un protocolo que es totalmente patológico, de por sí ya es iatrogénico. ¿Por qué? Primero porque estamos dando una etiqueta en la cual, bueno, las etiquetas no decimos nada. Esto es una ansiedad. Pues bueno, eso ya no sé. Y segundo, directamente dar una medicación pues supone algo que para nosotros es un peligro iatrogénico, que es que significa ocultar, dormir lo que el cuerpo está expresando. Es decir, adormecemos el síntoma, adormecemos la señal y la manifestación del diablo. ¿Sí? Quiere decir, si nosotros estamos viendo una expresión y esa expresión la callamos, ya no escuchamos, ya no sabemos qué hay. Si conseguimos acallarla, no siempre se produce. Entonces, si conseguimos acallar esa expresión, aparece un estado de serenidad aparente y ya no hay más investigación. Normalmente esas personas pues ya sienten satisfechas, están mejor, ya tienen la etiqueta, saben lo que les pasa y tienen la medicación y ya está. A partir de ahí, ¿qué va a ocurrir? Pues bueno, pues eso vendría la investigación de los seguimientos. La persona o va a empeorar si no se corta o no se mediatiza o no se suaviza la causa que ha producido todo eso, o se va a adaptar, va a tener un mecanismo de adaptación a esa medicación y va a ir creando una dependencia de esa medicación. En todo caso, lo que no va a ocurrir, a no ser que haya una obstinación en el síntoma y sean síntomas cabezones, es que se escuche el cuerpo, que se escuche el mensaje, que se escuche el síntoma. Y al no escuchar no hay opción de intervención. Con lo cual se está privando a toda una parte enorme de la psicoterapia y del conocimiento clínico de la misma a demostrar su eficacia. Porque a partir de ahí ya no hay demostración de nada, ya no llega esa persona a ver si hay algo más. Por tanto, esa es la primera injerencia que creo que es importante remarcar y evitar. Vamos a dar paso primero a una evaluación, no sintomática solo, sino una evaluación más amplia, donde se comprenda la lógica de ese sufrimiento. Es decir, una persona sufre y necesitamos saber por qué sufre. No solamente saber las manifestaciones del sufrimiento. Si yo me quedo con las manifestaciones del sufrimiento, voy a plantear una estrategia médica o clínica. Si yo entiendo la lógica del sufrimiento, voy a tener que plantearlo. Y para eso, por tanto, ya hace falta un espacio, mínimo espacio para evaluar. Y hace falta un especialista en evaluación psicológica, emocional, psíquica, ¿no? Entonces, ¿dónde está eso? Pues no siempre está. Entonces, claro, muchas veces las personas tienen que recurrir al espacio privado y confiar en que en el espacio privado eso va a ocurrir. A veces ocurre, a veces no. Entonces, bueno, ese es el panorama general. A partir de que se acalla esa sistemática, esa posibilidad de evaluar esa evaluación más global, repito, nos quedamos también limitados en la intervención de posibles psicoterapias. Evidentemente hay variaciones respecto a este planteamiento, a esta realidad, pero bueno, esto es un poco lo que ocurre, por lo menos aquí en España y en otros países de Europa y de Latinoamérica, que es lo que yo conozco, a la hora de plantear una persona que sufre con lo que se encuentra, ¿vale? Una persona que sufre incluso inicialmente pues, con síntomas como los que describo. ¿Cuál puede ser la alternativa? Y por eso planteo las 13 sesiones. Es decir, con el tiempo que en principio se puede destinar a una persona que tiene ese sufrimiento, tal y como se está organizando actualmente las cosas. Tiempo, dinero, porque tiempo y dinero vamos a vivir. Tiempo y dinero significa cuánto nos gastamos en la medicación que las personas consumen, ¿vale? Y me acuerdo una vez que hubo, no sé si fue en un colegio de psicólogos o dónde, no me acuerdo ahora, que participé en una reunión en la que había una mesa redonda sobre el tema de la no sé cómo se llamaba, psicoterapia y salud mental y financiación o economía o algo de eso, no me acuerdo.
o gastos de salud mental. Entonces, bueno, lo que se planteaba era que el gran motivo, que decían un poco algunas personas que, digamos, que tenían responsabilidad financiera en todo esto, dentro del ministerio, era que uno de los motivos por los que en salud mental hay límites a la hora de plantearlo, algunos profesionales planteaban de más espacios residenciales, más seguimientos familiares, más psicoterapia, etcétera, es que eso era muy caro. Claro, eso se desbordaba la economía, claro que un fármaco era muy económico y daba un resultado que no se había demostrado que fuera mejor o peor que la psicoterapia. Incluso parecía que era mejor desde el punto de vista científico. Entonces eso era el argumento. Bueno, pues yo lo que argumentaba es decir, bueno, vamos a hacer estudios, vamos a investigar, vamos a hacer estudios de control, hacer seguimientos, a ver si con un tiempo y un dinero similar se consiguen resultados parecidos o incluso mejores cara a la propia bienestar de la persona y a los objetivos clínicos. Y entonces, bueno, en aquella época estaba muy de moda el Prozac, que incluso pues el Prozac luego se demostró, aunque todavía sigue a veces respetando, que tenía efectos cancerígenos, entre otros efectos colaterales, y en algunos países se eliminó del mapa, pero bueno, hay otras alternativas actuales. Entonces, en aquella época era el Prozac, y dice, bueno, ¿cuánto cuesta el Prozac? No, al paciente le cuesta tanto, bueno, digo al paciente, digo a la seguridad social y por tanto a los ciudadanos. Prozac, pues en aquella época costaba 90 pesetas seguramente muchos años. Pues era muy caro. Y entonces, bueno, ¿cuántos meses va tomando el Prozac, va a tomar Prozac una persona con un estado de estos? Bueno, haciendo cálculos era carísimo, lo que salía. Solo la medicación. Bueno, pues en 13, 15 sesiones se puede a lo mejor evitar eso. Sí, como no puede ser, no es posible, no, hay que experimentarlo. Y así es. Así es. Claro, no vamos a curar, por poner un término que no me gusta, con 13 o 15 sesiones una depresión endógena. Porque una depresión endógena tampoco se cura con Prozac. ¿Vale? Pero sí un estado depresivo. Un estado depresivo, un estado de alicaimiento, de tristeza, un estado de ánimo bipolar inicial, podemos abordarlo con un tratamiento focal de psicoterapia, prácticamente sin medicación. Y digo prácticamente porque yo no estoy negando, y lo digo ya ahora en el protocolo inicial, no estoy negando el beneficio del psicofármaco. Estoy negando el uso que se hace del psicofármaco sin una evaluación previa y como una perspectiva a largo plazo, una perspectiva de cronicidad. Entonces, lo que yo estoy planteando es el psicofármaco tendría que ser una herramienta convergente de la psicoterapia y no al revés, ¿vale? Porque a veces se manda al psicólogo, se manda al terapeuta como un acceso, ¿no? Sí, pues ves también ahí al psicólogo que te va a dar instrucciones, lo vas a poder ver formas de cambiar a nivel social cosas, lo vas a reeducar, en fin, estas cosas que saben, ¿no? Bueno, es el acceso. Entonces al revés, vamos a hacer una evaluación más global, vamos a comprender el sufrimiento emocional, vamos a hacer un planteamiento de intervención psicosomática y el psicofármaco cabe como cualquier otra alternativa técnica, psicofármaco o otras terapéuticas de tipo alopático que pueden haber, pero son herramientas convergentes del eje central que es la psicoterapia. ¿Y qué es la psicoterapia? Sin definición breve, pues un espacio donde hay una relación humanizada. Básicamente, relación humanizada significa alguien que escucha empáticamente a una persona que sufre, alguien que acompaña empáticamente a alguien que sufre. Y no te puedo explicar más, porque es claro, eso. No es un robot que te escucha, no es un ordenador, por eso las terapias online, Skype, pues bueno, no sé. Estamos hablando de una escucha, de una presencia, de un acompañar de alguien que a su vez sufre, ha sufrido y ha tenido que revisar sus sufrimientos de una manera suficiente para poder comprenderlos un poco también, porque si no, es decir, se ha revisado, ha hecho su propia formación, una formación específica que no se enseña solo en la universidad y que desde ahí te da una serie de facilidades, ¿vale? Bueno, pues eso es un poco la posibilidad de la psicoterapia. ¿Y eso para qué sirve, eso de escuchar empáticamente? Vamos a ver, porque somos seres humanos, y los seres humanos, la mayoría de las veces, el sufrimiento viene dado por nuestra soledad,
por nuestro aislamiento y por nuestra incapacidad de establecer una relación con alguien que nos comprenda. Es así de sencillo. Y eso ya lo decían los primeros psicoterapeutas de la historia, desde Freud hasta Carl Rogers o hasta Maslow o hasta, no sé, pues todo el mundo de alguna manera coincidía en eso. Es decir, se veía y se sabe que eso de mero hecho de encontrarte con un profesional que te puede acompañar desde esa posición de empatía, pues tiene un resultado, porque por lo pronto esa persona deja de estar viviendo en una soledad enloquecedora, donde se siente extraña a sí mismo, donde se siente ajena a sí mismo y a los demás, y donde siente que cada vez su desconfianza hacia sí misma y hacia el mundo es mayor, su autoestima es menor, etcétera, etcétera. Y es un circuito que va aumentando de manera geométrica. Por eso es tan importante que ese sufrimiento, esa sintomatología psicosomática, que generalmente no solamente, digamos, todo sufrimiento emocional suele ir acompañado de síntomas somáticos también, síntomas físicos. Esa sintomatología, por eso hablamos de sintomatología psicosomática, esa sintomatología se tenga en cuenta y se aborde lo más rápidamente posible y de una manera más global posible. Por tanto, evaluación global. Esa evaluación global, ¿qué significa? Para nosotros, en nuestra experiencia, es una sesión a veces, o dos máximo, tampoco hace falta más, es decir, un par de horas. No hace falta más. Y no estoy hablando tampoco de test proyectivos, ni de test de personalidad, ni de... No, puede ser necesario o puede no serlo. Luego ya vendrá el protocolo posterior. Pero inicialmente nos valemos de unos referentes que son referentes, repito, con una cierta amplitud de miras, que no solamente son los síntomas, y donde entra, ¿qué entra en ese protocolo de investigación inicial, de evaluación inicial? Entra los comienzos del conflicto, entra un poco la historia clínica del conflicto. La historia clínica del conflicto lo sufre una persona, esa persona tiene a su vez una historia personal, ¿vale? Esa historia personal además va acompañado de una historia de historias de las personas que le acompañan. Sí. Pues siempre hay una pareja, una madre, un padre, unos hijos que han estado con esa persona y que tienen un papel. Dice, mínimamente tenemos que hacer una historia, se llama una historia clínica, pero una historia clínica desde el punto de vista psicosomático, no solamente desde el punto de vista sintomático, ¿vale? Y luego, lógicamente, está la percepción del profesional, es decir, cómo vamos percibiendo a esa persona, en qué estado nos encontramos con esa persona, estado de abatimiento, de tristeza, de confusión, más allá de lo que diga, más allá de los síntomas que presente. Y ahí entra el factor empático. El factor empático nos está indicando pues, el nivel de sufrimiento que esa persona tiene a nivel, repito, de núcleo existencial. Y eso lo observamos también en qué? Observamos el cuerpo, observamos no solamente lo que nos dice, sino cómo se comporta, cómo nos habla. Por ejemplo, si hemos determinado, pues entra en llanto o se reprime constantemente la expresión de la emoción que le puede estar causando la manifestación de un síntoma, o no puede hablar, y no tiene capacidad para verbalizar. Esa incapacidad de verbalización está hablando de un conflicto interrelacional importante o de un límite a la hora de expresar por su propia inhibición o por su propia timidez. Los cambios que pueda haber en el tono de voz, la postura y por supuesto la respiración. Generalmente las personas que vienen con síntomas de ansiedad o síntomas de angustia, pues la respiración enseguida está inhibida, no hay una pausa, no hay una parada, hay un cierto ahogo a la hora de hablar, o repito, una sensación de bloqueo, de caja en la respiración. Y eso también puede ir acompañado de otras tensiones que podemos ir observando con más calma. Es decir, en el fondo, el sufrimiento repercute en el cuerpo ¿a qué nivel? Pues repercute en las respuestas vitales que tenemos, tanto a nivel de órganos internos como de sistemas externos, sistemas receptivos, sistemas de funcionamiento, sistema neuromuscular, sistema perceptivo. Tiene que haber una afectación, porque si no, nos quedamos pensando que el sufrimiento emocional es algo, es una entelequia que se manifiesta en algo que se llama entéricamente estrés o angustia. No es que eso es angustia, es ansiedad, pero ¿dónde está la ansiedad? La ansiedad se toca, la ansiedad se palpa. La ansiedad se palpa en un músculo diafragmático espástico. La ansiedad se palpa en una mandíbula totalmente rígida y tensa.
La ansiedad se palpa en una mirada incapaz de permanecer en contacto con el otro. La ansiedad se palpa en una hiperventilación, etcétera, etcétera. ¿Vale? Entonces, bueno, esas señales que nosotros atendemos a nivel somático es un añadido a otras señales que pueden ver otros profesionales. Bueno, pues la suma de todas esas señales, incluida, repito, la percepción del propio profesional, es lo que nos va dando una cierta conclusión de la lógica que acompaña ese sufrimiento y por lo tanto una comprensión de ese sufrimiento, que es lo que nos interesa, comprender por qué esa persona está sufriendo. Porque, a ver, en la casuística que hemos podido ver a lo largo de los años, ¿cuántas personas han llegado con los mismos síntomas y su forma de sufrir es totalmente distinta? Los síntomas son lo mismo, los síntomas os he descrito: dolor del pecho, dolor de la cabeza, problemas de insomnio, me despierto, no duermo, se me va el apetito. Bueno, vale, esos son los síntomas, pero te encuentras una persona que a pesar de eso, pues lleva 40 cosas adelante, lleva a su familia, lleva el trabajo, no se queja, sigue funcionando de una manera determinada, obstinada, incluso muy organizada, compulsivamente organizada, y otra persona que ante eso mismo, pues a los 2 o 3 meses se hunde, no puede, y entra en un estado depresivo, entra en un estado de abatimiento, en un estado de queja, de expresión de su dolor, y va quedándose ahí, ¿vale? Y son los mismos síntomas, y las reacciones son 2 ejemplos que os he puesto, hay más, evidentemente, pero son 2 formas diferentes de reaccionar. Luego, la persona, en función de una serie de variables que tenemos que comprender, va a reaccionar de manera muy diferente a un sufrimiento que de por sí ya produce unos síntomas estándares. ¿Por qué son síntomas estándares? Porque el cuerpo es uno, y nosotros no tenemos 50 sistemas en el cuerpo. El cuerpo tiene una organización, ¿vale? Es una organización intersistémica. Entonces, bueno, se ve afectado a determinados sistemas, unos más, otros menos, y desde ahí viene un poco la diferencia también de psicopatología. La gran frontera a la hora de hacer una intervención va a ser siempre los estados de sufrimiento que provocan alteraciones de la conciencia a un nivel mayor de habitual. Alteraciones de conciencia tienen todo sufrimiento, pero yo hablo de alteraciones de conciencia perceptiva, y los que no, los que tienen alteraciones somáticas, alteraciones psicológicas, alteraciones de estado de ánimo, pero su capacidad perceptiva sigue siendo la habitual, sigue diferenciando y sigue habiendo una relación, establece una relación dentro de la normal. La otra frontera están las personas que, sin poder evitarlo, van entrando en una sensación de confusión, de extrañeza, y sin darse cuenta, porque ese es el hándicap, porque al ser un cambio, una alteración perceptiva, uno no se da cuenta. Sin darse cuenta, van viendo la realidad, van percibiendo la realidad de otra manera, ¿vale? Y lo que es blanco lo ven verde. Y no le digas que no es verde. Y donde hay un árbol hay un dragón. Y no le digas que es un dragón. Don Quijote ya lo decía, y bueno, que cuando los vídeos están tranquilos. Es decir, es así, no me digas que no es así. Pero claro, eso supone todo un conflicto que ya va más allá de la psicoterapia individual, porque ya es un conflicto sistémico, eso va repercutiendo en lo que hay alrededor, ¿no? Ese tipo de conflictos perceptivos no vamos a poder abordarlos con una psicoterapia focal, eso es evidente, ¿vale? ¿Por qué? Porque son conflictos estructurales, porque donde hay cambios perceptivos estamos hablando ya de cambios cognitivos y del sistema cortical, y por tanto de todos los sistemas que rigen la conciencia y por tanto la cotidianidad. Son personas que se quedan fuera del juego. Los estados depresivos es una cosa, la depresión endógena es otra. La depresión endógena, que es lo que el nombre que se da en psicopatología a un estado depresivo ya cronificado, donde hay una incapacidad de acción, es el otro gran síndrome que va a ser también un caballo de batalla muy duro de librar
y no puede abordarse solo con una psicoterapia focal. Entonces, hay que diferenciar lo que es un estado depresivo de una depresión endógena. Vale, entonces ya queda claro que no estamos aquí hablando de una especie de idealización o de narcisismo clínico. Es decir, hay cuadros que está claro y es evidente que no vamos a poder abordar ya de por sí, después de esa evaluación, con una psicoterapia. Pero ya el abordaje, la evaluación inicial, esa evaluación psicosomática, esa evaluación empática, ya coloca a ese sujeto, a esa persona, en una relación que permite acompañar un proceso más amplio, más complicado y con medios más interdisciplinares, entre ellos el psicofármaco, porque sí o sí hay que dar psicofármaco a un cierto nivel y durante un tiempo, pero nos da esa perspectiva, la tenemos inicialmente, es decir, como que ya se plantea un pronóstico y, bueno, más funcional, más amplio, más global y no tan especializado y tan cerrado. ¿Vale? Y el resto de casos, de situaciones como las que he descrito, ansiedad, angustia, estados depresivos, fobias, estados de duelo, cierto tipo de traumas, todo eso, después de esa evaluación, vamos a poder abordarlo en una terapia focal. No necesitamos estar 50 años para aliviar el sufrimiento de esa persona, para reducir al máximo la sintomatología, que significa que esa persona va gestionando su realidad de una manera más funcional y por tanto vamos permitiendo la evitación lo más posible del sufrimiento de ese individuo, de esa persona. Eso lo podemos hacer de manera focal. Ahora, si nosotros vemos, si esa persona ve que su ansiedad es consecuencia de un desbordamiento que se ha vivido de ciertas vivencias infantiles relacionadas, por ejemplo, con abusos sexuales, que se le agrava porque ha vivido una violación y que se queda totalmente en estado de shock durante tiempo con su pareja, con su gente, como la niña esta que habéis visto ahora hablando en el periódico, ¿no? Que ha llegado a pedir la eutanasia y se la ha concedido por cosas así de este tipo, ¿no? Bueno, esto es algo que posiblemente una psicoterapia focal tampoco puede resolver. ¿Por qué? Porque se ve que las causas son de orden también intersistémico, es decir, no solamente estamos hablando de una situación que podemos neutralizar o podemos contener, ¿vale? Podemos aislar. Pero en todo caso, sí que vamos a crear un espacio donde esa persona va a comprender mínimamente lo que está pasando y por qué. Comprender no alivia, es como un chiste. El psicoanálisis, que bueno, ¿cuántos años lleva el psicoanálisis? 20, ¿y qué ha resuelto? Pues ahora sé por qué sufro. Pero sigue sufriendo, sí. Es el chiste, ¿no? Sí, a veces es así, no son 20 años, no tienen por qué ser, pero sí que es cierto que a veces conocer y saber por qué sufre uno no se le va al sufrimiento. Pero sí que es cierto que lo minimiza y lo gestiona. Es cierto, si no sé, no puedo cambiar nada, ¿vale? Lo único que puedo es que yo mismo veo en mi cuerpo cambios, pero si somos humanos tenemos que partir de la base, si reconocemos que somos humanos, que para algo tenemos el pensamiento y la conciencia, y es para darnos cuenta de las cosas. Si nos damos cuenta de las cosas, tenemos ganado un porcentaje en todo. Hay quien dice, no, yo prefiero ser ignorante, yo prefiero no saber, porque si no sé, pues no me entero y no sufro. Bueno, pues entonces vamos al mundo de las máquinas, que es loable también, no digo que quiera ser máquina, es máquina. Pero lo que a mí respecta, mi experiencia dice que aunque suframos, hay un sufrimiento funcional. Es decir, yo sé por qué sufro, yo tengo la posibilidad de mínimamente en su momento a lo mejor cambiar eso. Si yo no sé por qué sufro, lo único que puedo hacer es que me dan cosas para no darme cuenta de que sufro. Entonces entrar en la ignorancia, no en la ignorancia budista de no llego al conocimiento absoluto y de querer alcanzar ese conocimiento, sino la ignorancia vegetativa, la ignorancia del vegetal que no puede llegar a comprender, ¿vale? Entonces, eso es una alternativa que no creo que sea adecuada para nadie. Entonces, resumiendo un poco lo que hasta ahora he dicho, necesaria una
evaluación de un profesional que tenga la perspectiva psicosomática de la salud y la enfermedad. Esa evaluación nos va a permitir ya comprender el sufrimiento. Por tanto, es una posición epistemológica, no psicopatológica. Una posición epistemológica significa conozco, me interesa conocer por qué sufres. Más allá de los síntomas que tengas, que tengo que tener en cuenta, pero no voy a quedar en ellos. Yo quiero comprender por qué tus síntomas te han salido a ti, por qué surgen en ti y cómo reaccionas ante ellos, por cómo los acompañas y cómo estás viviendo. ¿Sí? A partir de ahí va a haber toda una serie de cuadros que sí que vamos a poder abordarlos de una psicoterapia focal, muy amplios, ¿vale? Dentro de esta barrera que os he dicho. Hay algunos que no, y ya digo, no estamos cayendo en esa idealización narcisística de la clínica, sino, yo creo que bastante una postura realista, es decir, hay cosas que podemos trabajar. Y vamos a trabajarlas y abordarlas ¿con qué objetivo? Con el objetivo 1, reconocimiento de límites, es decir, tenemos que ayudar a la persona a comprender su situación sin que lo viva como una especie de resignación victimista de la situación. No. Lo que vives en este momento es un límite que tienes respecto a una serie de capacidades que se te han visto veladas, que en este momento las tienes neutralizadas por una serie de cosas que hay que averiguar y que vamos a averiguar juntos. Entonces el límite va acompañado de una posición de historicidad. Historicidad significa la persona pasa a ser sujeto, porque la historia se hace, no se cuenta, ¿no? La historia se hace. Entonces, una posición histórica significa tú eres protagonista de tu propio sufrimiento y tú tienes que ayudarme a comprender ese sufrimiento porque tú eres el protagonista. Vamos a comprender tanto tu historia actual, lo que está pasando en tu vida actual, como de dónde viene. Vamos a ver un poco, es decir, tener una mirada también de pasado. Esa historicidad coloca a la persona en una posición activa respecto a la posición pasiva en la que muchas veces nos sitúa la medicina en general, o la psicología en general a veces también, ¿no? Que es yo te voy a curar, ¿vale? Yo te voy a quitar lo que tienes, te voy a evitar el sufrimiento, yo voy a hacer esto y lo otro. No, yo no hago nada, lo vamos a hacer juntos. Yo te voy a acompañar en ese proceso de investigación, ese proceso histórico, ese proceso de comprensión, ¿vale? Y 3, ese proceso de comprensión no solamente tiene que ver con una cuestión psíquica, una cuestión asociada a lo pasado y al presente en la vivencia, sino en cómo eso se plasma, ¿dónde? En el cuerpo. En el cuerpo como yo. Tu yo tiene una manifestación. Esa manifestación está dentro de un espacio psicosomático, un espacio psíquico y un espacio somático. Y eso se va a ver, tenemos que verlo. O sea, el yo no es algo etérico, no es algo abstracto. El yo, la propia identidad, está reflejada en el cuerpo. No en si uno más feo, más guapo, más gordo, más delgado, más no. No me refiero a ese tipo de cuerpo, eso es de morfología. Me refiero a la forma de funcionamiento de ese ser. La forma de organizar, de cómo sus sistemas funcionan. Desde el sistema respiratorio hasta el sistema neuromuscular, hasta el sistema perceptivo, tenemos que observar y ver y acompañar, ¿vale? Entonces, en ese momento en el que hay una mirada psicosomática, esa persona también va a comprender y darse cuenta de que lo que hace repercute también en su cuerpo, en que sus acciones, por ejemplo, cuando está ansiosa, pues deja de respirar de forma adecuada, o entra en una tensión cervical, o cuando se pone, cuando entra en una situación de cierto pánico, de cierto malestar, de cierta angustia, pues bloquea, tensa el diafragma, o los esfínteres los cierra. Entonces, claro, eso se va cronificando, eso va a tener una repercusión también en el funcionamiento respiratorio y orgánico, ¿vale? Eso se llama, lo que antes se le hablaba de disfunción o distonía neurovegetativa, ahora se llama trastorno funcional, se llama puramente estrés o distrés. Y digo distrés porque es la palabra adecuada, que estrés no pasa nada por tener estrés. Entonces, ya el señor que desarrolló la teoría del estrés, que fue Hans Selye, pues hablaba de que el
evidentemente el distrés, es decir, un esfuerzo exagerado respecto a nuestros límites, nuestra forma de vivir, puede desencadenar, tenemos un desencadenante neurofisiológico, incluso a nivel de sustancias como los glucocorticoides, o sustancias que en el fondo están afectando todo el sistema neurohormonal. Y el desarrollo de todo un cuadro psicosomático para explicar el distrés, ¿vale? Que hoy en día pues, todavía se utiliza para que se habla de estrés, en realidad es un concepto de estrés patológico. Y ahí apoya algo importante, por esto recuerdo a este señor y a este concepto. Porque en la sociedad en la que vivimos, ya de por sí, estamos predispuestos a vivir con distrés. Porque generalmente vamos más allá de nuestras posibilidades y nos exige siempre ir más allá, porque ni siquiera conocemos el más acá. Y siempre es como, vamos a competir, vamos a conseguir. Para conseguir hay que competir, y competir significa que hay que hacer un esfuerzo a todos los niveles para conseguir cosas que generalmente no nos dan el bienestar y la satisfacción. Como dicen muchos humanistas, entre ellos Fromm y compañía, pues bueno, confundimos el consumismo con la compañía o con la relación. Confundimos aquellas cosas que nos pueden dar felicidad, las confundimos porque el sistema ahí interesa. Nos confundamos también, ¿no? Entonces nos esforzamos por conseguir cosas que como luego no nos dan aquello que en el fondo estamos creyendo que vamos a conseguir, pues claro, la frustración es doble, ¿vale? Entonces nos metemos en unas películas que ya de por sí toda la situación social es un factor patológico y hay que tenerlo presente. Claro, ¿cómo cambiamos eso? ¿Cómo hacemos una persona que se ve, que sin darse cuenta o dándose cuenta, pero llega un momento que ya pierde el rumbo, se mete en una hipoteca que luego no va a poder pagar, se mete en unos plazos de ciertas cosas que a lo mejor no puede pagar porque se queda además embarazada y se queda embarazada y no puede llevar el mismo trabajo que llevaba antes y ahí se separa, y como se separa la persona que la apoyaba y no la apoya y de pronto se ve con la soga al cuello, ¿vale? Esa soga al cuello no se la quita. La soga al cuello produce ansiedad, produce respuestas psicosomáticas, produce alteraciones gastrointestinales, produce alteraciones cardiovasculares, y de pronto esa persona se encuentra con que, sin saber cómo ni por qué, enferma. Pero bueno, es que a veces es esa causa tan sencilla como que es unas condiciones sociales. No hace falta ir más lejos, tampoco hace falta psicologizar todo. No son traumas infantiles ni traumas de guerra, son traumas sociales. Simplemente una película que nos venden en la que caemos y nos encontramos ahogados y asfixiados en un momento determinado. ¿Cuántas personas se han suicidado, se suicidaron en la crisis que hubo económica de hace unos años por encontrarse con esta película que os estoy contando? Pues así, cogían la escopeta de caza que tenían y se pegaban los sesos por ahí. Uy, ¿qué ha pasado? Pues que tenía tantos préstamos, que tenía no sé qué, y que empieza a ir. Son cuestiones sociales, ¿vale? Que pueden llevar a situaciones extremas de este tipo. Pues a pequeña escala pasa, es decir, gran parte de esos trastornos de los que estoy hablando se deben a condiciones psicosociales. ¿Nosotros podemos aliviar eso? Bueno, por lo pronto podemos decirlo para que se te vaya tomando conciencia de que hay una responsabilidad en la forma en la que vivimos, en la forma en la que nos relacionamos y en la forma de vivir en las emociones y nuestra humanidad. Hay una responsabilidad en no prevenir todo esto por parte de los responsables. ¿Qué responsables? Responsables médicos, responsables gubernamentales, responsables políticos. Todo esto parece que no existe y no cuenta. No está separada la política y la dinámica social de la salud. Mucho menos. No solo es una cuestión de contaminación de los coches, es la contaminación que produce las relaciones tóxicas y los esfuerzos y el consumo que se está propiciando para que haya un capitalismo desbordante que se aprovecha del esclavismo de la gente. Esos esclavos van a enfermar, ¿vale? Nosotros, los psicoterapeutas, podemos hacer algo ahí con eso. Bueno, por lo tanto, decirlo.
Yo tengo que, si vamos a comprendiendo la enfermedad psicosomática, tenemos que decir las causas que vemos y que comprendemos, ¿no? Esas causas está eso, y no es solo mi responsabilidad, cada cual asuma la suya, pero eso es así. Entonces, ¿qué hacemos para evitar eso? Pues mira, como no se puede solucionar porque esas personas no vamos a resolver el tema económico ni van a salir de ahí, pues vamos a darle el fármaco y que, bien, que esté más tranquila. Bueno, pues mira, a lo mejor tengo que reconocer que sí. Claro, ¿qué vas a hacer? Pues le ayudas con un psicofármaco, pero al mismo tiempo le das la conciencia. ¿La conciencia de qué? La conciencia de la realidad. Y dices, oye, no se lo dices tú, que se va a dar cuenta, si pone los medios adecuados. Se va a dar cuenta de que se ha metido ella misma o él mismo se ha puesto la soga al cuello. Y que ha sido una trampa, y que esa trampa le está haciendo sufrir. Y esa es una de las causas de muchos sufrimientos emocionales. Claro, por lo menos vamos a no engañar y a no neutralizar esa realidad. Eso significa poner en evidencia la realidad social. Y eso sí que se puede hacer en 13 sesiones, en 13 no, en 2 o en 3. Porque no hace falta mucho para que esa persona pueda darse cuenta del marrón en el que se ha metido, del conflicto que tiene, tanto a nivel económico como a nivel de pareja. De pareja a lo mejor cuesta un poco más, porque siempre cuesta más darse cuenta de las dinámicas afectivas que de las dinámicas económicas. Pero también, ¿cuántas veces nos estamos engañando que estamos llevando relaciones de pareja años que no son satisfactorias y que el cuerpo pasa factura? ¿No son satisfactorias? ¿Qué significa? Bueno, si te lo digo que tengamos que ser todos gozar de felicidad absoluta, pero sí, pues que no mínimos, ¿no? Y que hay situaciones de violencia que se mantenida, que se siguen ahí, se sigue ahí. Bueno, pues eso pasa factura, pero claro, también pasa factura las separaciones impulsivas o gratuitas muchas veces, en el sentido en que no se permanece en el conflicto, no se resuelve el conflicto, no estoy bien, te dejo. Espérate que tenemos un hijo de un año, ¿qué pasa? No, igual, te dejo. No, es que encuentro a otra persona. Pero vamos a ver, ¿y ahora qué hacemos con este marrón que tenemos aquí, este hijo de un año? ¿Y quién lo mantiene? ¿Cómo vamos a estar? Vamos. Entonces, de pronto, también tenemos respuestas que a lo mejor no se meditan suficientemente o no se gestionan. ¿Vale? Entonces, tanto por un lado como por otro, muchas veces hay una incapacidad de gestión. Eso tiene un lugar de resolución. Un lugar de resolución, de gestión de conflictos, que para eso está la psicoterapia. ¿No? Un espacio donde puedes ayudar a que la persona reflexione, recapacite, se encuentre consigo misma, tenga un espacio donde pueda integrar y elaborar su propia vida. Eso no se hace con una medicación y no se hace con 10 minutos. Ahora, si se hace con 40 o 45, no hace falta tampoco más, o media hora incluso, o 20 minutos, como he estado haciendo ya a veces en el centro de salud. Me dais 20 minutos, 20 minutos. Pero 20 minutos hoy, 20 minutos la semana que viene, 20 minutos la otra semana, por lo menos que haya la periodicidad. ¿No? Entonces, hay unos mínimos para poder argumentar y poder encontrarse con estos conflictos. Y eso es lo que tenemos que conseguir, unos mínimos. En esos mínimos, como digo, tenemos encuentro con el límite, toma de conciencia de la realidad, por tanto, historicidad. La historicidad significa, soy sujeto de la historia, gestiono mi realidad, y eso tiene una serie de consecuencias. Y muchas veces las consecuencias las sufre mi cuerpo. Y yo tengo que ser consciente de eso. Hasta partir de ser consciente puedo ver si lo modifico o no lo puedo modificar. Vamos a verlo. Y ahí viene otro tercer aspecto, que es la comprensión de las respuestas de mi cuerpo. O sea, mi cuerpo responde, yo le escucho, yo lo puedo, tengo un código, empiezo a darme cuenta del código que me lleva a comprender mis reacciones. Si yo me siento que no duermo, por algo será. Si yo me noto dolor de cabeza, por algo será. ¿Cómo lo entiendo? Dame un código. Pero el código lo vamos viviendo, porque cada cuerpo tiene uno. Hay gente y cuerpos que hablan más y cuerpos que hablan menos. Cuanto más se expresa un cuerpo, más posibilidad de gestión, primero de conciencia y luego de gestión hay. Porque más posibilidades tenemos de comprender el código. Más habla. Por eso las personas que dicen sufrir más, muchas veces son las que están más cercanas a lo saludable, porque su cuerpo expresa.
Que cuando no le duele la cabeza le duele el intestino, cuando no los ovarios y cuando no pues la próstata y cuando no tiene cólicos y cuando no sé qué y cuando no la regla, siempre tiene algo. La gente, joder. Bueno, pero es que eso es señal de que el cuerpo está activo, de que el cuerpo dinamiza y expresa. Hasta que lo callan en todo ya, claro, ya no puede hablar más. Pero es algo que ya Freud habló del lenguaje y de la expresión de los síntomas somáticos, ¿no? El cuerpo expresa. Entonces, bueno, ¿cómo lo entendemos? Pues cuanto más expresa mejor. Mucho más peligroso es cuando las personas se acallan. Las personas no pueden, no porque quieran, pero no puede, su cuerpo no puede manifestar ni siquiera a través del cuerpo. Entonces son esas personas que aparentemente están así estáticas, se mantienen, afrontan todo, lo llevan todo de la manera más normal posible, normal, entre comillas, y de pronto entran en una depresión endógena, entran en una paranoia, entran en una crisis psicótica o entran en una crisis cardiovascular, un infarto, un ictus. Uy, pero si toda la vida estaba sano, si siempre. ¿Por qué? Porque es una posición en la que su cuerpo, por su propia historia, no por casualidad, por su propia organización histórica, ha creado, y es, no digo nada, es la persona silenciosa, el cuerpo silencioso es el más delicado, porque es el que más riesgo tiene a veces. Y eso no lo vamos a encontrar en la psicoterapia generalmente, lo vamos a encontrar ya, me refiero a psicoterapias breves, lo vamos a encontrar ya en situaciones post-crisis, porque la crisis inicial va al hospital directamente, generalmente va al hospital, va a urgencia. Entonces son personas que ya tienen cuadros muy graves, fruto de una acumulación de situaciones y un silencio corporal. Entonces, por lo pronto, nosotros tenemos que partir del hecho, que es muy importante, de que el cuerpo que expresa, el cuerpo que tiene un lenguaje somático, tiene más posibilidad también de resolución de conflictos y de gestión de la salud. Y por eso, cuando alguien nos viene con ese cuerpo, esa expresión, es para nosotros para mí es una especie de castración el silenciar eso, silenciar ese lenguaje. Y silenciamos ese lenguaje con el psicofármaco. Entonces, no, a ver, si es la persona más saludable que hay, y tú la estás convirtiendo un poco en esa otra persona, que a la larga o a la corta, los efectos, digamos, secundarios que tienen esos fármacos, junto con el silencio que le estás agravando, que hace que no tome conciencia de lo que le está produciendo ese sufrimiento, le va a llevar a donde va esa otra persona más grave, donde va ese cuerpo silencioso, es decir, a crisis psicopatológicas, psicosomáticas, fisiológicas graves. Entonces, bueno, yo creo que esa es una realidad que nosotros podemos evitar, ¿vale? Lo más posible. Y ahí es donde entra la validez o la eficacia de este tipo de intervención. Límite, historicidad, evaluación y gestión de la realidad. Y acompañamos esa gestión de la realidad no solamente psíquicamente, y esa es un poco también la aportación que tenemos desde la intervención psicosomática. Junto con el discurso verbal, junto con la mayéutica, el método mayéutico, que es el método socrático, que se basa toda psicoterapia que se precie, es decir, el ayudar a parir, el ayudar a que uno mismo se dé cuenta de las cosas. Aparte de esa forma cognitiva, ese discurso, está también el acompañar con técnicas psicocorporales, psicosomáticas, que permiten que, dos cosas. Una, aumentar la capacidad de conciencia de sí mismo, y de contacto y de conciencia de sí mismo, y de atención, lo que se conoce hoy como atención plena o mindfulness, pues la atención en uno mismo, en recuperar esa conexión, esa conexión, ese religio. Y dos, el descargar tensión y dinámicas de distrés, es decir, ayudar a canalizar la tensión muscular y el distrés que ocasiona ese mantenimiento, ese silencio, ese agotamiento, ese sufrimiento constante y cotidiano. Y para eso hace falta técnicas específicas, técnicas de intervención psicocorporal, que las hay,
técnicas neuromusculares, técnicas de neurofeedback, técnicas de expresión y de cierta vinculización emocional, a un nivel superficial, evidentemente, porque tenemos un tiempo limitado, pero que alivia, al mismo tiempo que nos ayuda a tomar conciencia. Es decir, esos ingredientes tienen que ir juntos, ¿vale? Reconocimiento de límites, historicidad, resolución de conflictos, y esa resolución de conflictos tiene que ir acompañado de una intervención psicosomática, psicocorporal, psíquica y somática. Pero si nosotros hablamos de límites, pero no ayudamos a gestionarlos, estamos cojos. Si intentamos ayudarle a gestionar las cosas sin un reconocimiento previo del límite que está viviendo, caemos también en una cierta idealización de las cosas, en un cierto consejismo o directividad de la intervención. Si olvidamos la historicidad y por lo tanto el argumento de ser sujeto, estamos también siendo directivos y estamos también siendo, por tanto, activos y el paciente una persona pasiva, con lo cual en el fondo pues es más de lo mismo. Y si no acompañamos el discurso cognitivo, el discurso verbal, la relación dialogante con una intervención de técnicas que bajen el nivel de tensión y estrés, pues también va a ser más lento la resolución de la respuesta neurofisiológica. ¿Vale? Entonces, con todos esos ingredientes que digo, con una sistemática y un proceso, pues en unas sesiones, unos meses, conseguimos objetivos limitados, pero muy importantes para esa persona, porque permiten salir de esa enajenación, de ese silencio y de ese sufrimiento. ¿Qué objetivos concretos son esos? Repito, no estamos hablando de resolución de cambios de personalidad, de pronto una persona que sea triste, que sea melancólica, vamos a hacer convertirla en alegre y feliz. No vamos a hablar de una persona que tiene un carácter, una tendencia masoquista, victimista, de pronto va a dejar de serlo y va a pasar a ser algo pues, siempre optimista y no sé qué. No estamos hablando de grandes cambios ni caracteriales ni estructurales, de modificar pues, formas de ser, ¿vale? Porque eso puede darse, lo que llaman ya otro tipo de psicoterapia. No es ni para hoy y aparte pues habría mucho que hablar también. Estamos hablando de objetivos focales, significa que esa persona, más o menos, aliviamos su sufrimiento, reducimos su tendencia a una patología más grave, aumentamos su capacidad de conciencia, por lo cual va a poder gestionar más los recursos que tiene y minimizamos síntomas hasta el punto incluso que se disuelven, se pueden disolver, ¿vale? Se pueden diluir. Síntomas como los que he expresado, ansiedad, angustia, fóbicos, etc. ¿En cuántas sesiones? 4 o 5 meses. Sesiones semanales, 45 minutos. ¿Es así? Por tanto, podemos dar alternativas a el funcionamiento habitual que siempre se va a quejar o va a cuestionar esta realidad. Va a decir, no, es que eso no puede ser, como no hay alternativa, o lo que sí la alternativa es terapias convergentes, psicoterapias convergentes, es una ayuda de counseling, refuerzo, pero siempre con la medicación. ¿No? Hay una alternativa, que es la psicoterapia como fuente principal, relación, por eso he dicho que la psicoterapia no es ni más ni menos que la comprensión de los procesos desde un punto de vista empático, la escucha y la receptividad y la comprensión de esos procesos dentro de un espacio de intimidad, un espacio de confidencialidad y con un tiempo. El timing es importante, por eso desde el principio nosotros a las personas que vienen les decimos, una vez hecha la evaluación, una vez hemos comprendido la base de su sufrimiento, decimos lo que vamos a hacer y el tiempo que vamos a estar. Por lo cual también inconscientemente esa persona empieza a vivir el timing asociado a la terapia y por tanto no hay un desbordamiento de muchas de las dinámicas emocionales que necesita esa persona desbordar en ese espacio. Porque muchas veces nos vamos a encontrar, aunque llega la gente y tiene tanta necesidad de abandonarse a alguien que mínimamente confía, de expresar todo lo que tiene ahí y de dejar salir el volcán, que el que se desborda es el terapeuta, porque se encuentra ahí con un marrón, una especie de vomitera negra que no sabe cómo parar y ni le beneficia a la persona ni al paciente terapeuta.
Entonces, por eso, en realidad, hay que reconocer que una psicoterapia focal implica contención, implica modulación. No estamos hablando de conseguir, digamos, de que esa persona va a abandonarse completamente al espacio clínico, porque no hay tiempo. Pero bueno, no hay tiempo, ¿por qué? Porque estamos hablando de un trabajo más masivo, más de intervención social, donde podemos llegar a más gente, podemos dar una alternativa pública, incluso privada, a aquellas personas que no tienen medios. No todo el mundo puede pagarse una psicoterapia 2 años, 3 años. Bueno, muy poca hoy en día. Y aparte, cada vez la gente quiere menos eso, y no le interesa conocerse. Eso de conocerte a ti mismo ha quedado ya en los años 80. Ahora no le interesa a nadie conocerse, le interesa que resuelvas el conflicto o que... ¿no? Entonces, bueno, vale, te resuelvo el conflicto, pero tienes que participar, tienes que empezar a darte cuenta de que el conflicto es tuyo, ¿no? Es tuyo y de todos. Entonces vamos a participar en esa toma de conciencia psicosocial también. Entonces, y vamos a dar la oportunidad a esas personas que no tienen esos medios económicos para las psicoterapias más largas, más profundas, que no hablo de ellas ahora, puedan también tener un abordaje, una intervención, un cuidado, una atención, tienen derecho a tener una atención. Entonces, bueno, esa es la propuesta de la psicoterapia focal. ¿Cómo llamamos a psicoterapia desde nuestro modelo, desde la investigación que hemos hecho? Que surge de la psicoterapia psicodinámica, surgen de las psicoterapias psicoanalíticas de corte de orientación breve, pues llamamos psicoterapia breve caracteroanalítica. Psicoterapia, sabemos más o menos lo que significa, breve también. Y caracteroanalítica, ¿por qué caracteroanalítica? Porque en el fondo lo que estamos haciendo es comprender la lógica del sufrimiento desde su conducta, su carácter psíquico, digamos, su forma de manifestación psíquica, y su base somática. El carácter, según la descripción del viejo psicoanalista Wilhelm Reich, es ni más ni menos la organización de las variantes psíquicas y somáticas de las defensas que el sujeto va adquiriendo a lo largo de su existencia, a lo largo de su organización. Es decir, carácter es la manifestación de nuestra conducta adaptándonos a un sistema que nos obliga a esforzarnos, y ese esfuerzo, tipo u otro, tiene consecuencias psíquicas y somáticas. Es decir, la forma en la que nos relacionamos tiene una base somática, la forma en la que nos relacionamos tiene una historia, la forma en la que nos relacionamos tiene un componente emocional. Y por eso, si trabajamos con abordamos rasgos de carácter, abordamos aspectos de conducta que se reflejan en el cuerpo, estamos trabajando en el fondo con un análisis, una intervención caracterial, caracteroanalítica. Ese es el concepto que tomamos porque es un concepto psicosomático. Podemos hablar también de psicoterapia breve psicosomática, podemos poner el título, lo de menos es el nombre. Pero es una intervención que tiene esa perspectiva, donde el yo está asociado al cuerpo, cuando sufre el yo, sufre el cuerpo, y hay que ver globalmente ese sufrimiento desde esa perspectiva psicosomática y psicosocial. Porque el componente social está ahí constantemente obligando, esforzando al yo, y es uno de los factores que podremos cambiar indirectamente no. ¿Cómo? Siendo la persona más consciente de sus recursos y sabiendo gestionarlos sin entrar en esa sensación de angustia, de pánico o de caos, porque hay alguien que le está acompañando y le está facilitando que pueda percibir esa realidad de una manera más calmada, más sosegada, con ese mindfulness, con esa atención, esa sensación de calma. Pronóstico, pues digo, dependerá de esos grandes cuadros, la diferencia de cuadros, pero en la mayoría de los casos que aparecen con esas sintomatologías que he dicho, hablamos de 8, 9 de 10, hay unos resultados. Y eso lo hicimos un estudio de investigación en su momento con 200 y pico casos de distintas sintomatologías y vimos los resultados que había. Hay artículos, hay libros escritos, es decir, no digo que sea la única, por supuesto hay otras psicoterapias focales que funcionan, pero bueno, digamos, nuestra
granito de arena, nuestra aportación ha sido añadir a esas psicoterapias focales de corte psicodinámico, con el ingrediente a veces sistémico, en las que a veces hay que hacer intervención familiar también, la identidad propia, lo que hemos ido añadiendo es esa perspectiva psicosomática y esa perspectiva psicosocial. Son los dos ingredientes que permiten o acompañan la identidad a un modelo propio. En todo caso, 13 sesiones de psicoterapia ayudan a resolver conflictos emocionales, tienen una función para atender en el campo de la salud mental a cubrir objetivos muchas veces más eficaces solamente desde el punto de vista fisiológico que el propio fármaco. Y ya por sí eso solo ya es válido, porque económicamente es muy barato, incluso en el campo privado. En el campo público es muy económico en el tiempo también y es eficaz, por lo tanto, ¿por qué no vamos a ponerlo en práctica? Ese es un poco el reto que se plantea con este tipo de intervenciones. Vamos a hacer lo que es posible, ¿no? Y con esa posición así tan optimista, pues gracias por participar, y este es un poco el discurso que quería lanzaros. Y ahora, pues si queréis alguna pregunta, una cosita que queréis comentar, pues dudas que tengáis de lo que he dicho, pues hagan ningún pregunta. Incluso alguna persona de allí, que esté por allí, no sé por dónde, también puede plantear o decir algo. Más o menos, ¿ha quedado claro? ¿O no? Porque no me oigo. Yo hablo, pero no me oigo. Pues eso, lo importante es eso, que haya quedado un poco claro. Si queréis bibliografía o queréis ampliar conocimientos, pues las hay. Hay textos, hay una página web, hay artículos, hay un libro, que no es que quedan ejemplares, el de psicoterapia breve, el libro que da título al ¿Alguien quiere comentar algo? ¿Preguntar algo? Donde esté por allí, en lo virtual. Es raro eso. Da la sensación que está oyendo y encima no dice nada, es el cuerpo silencioso. ¿Y los presentes? ¿Queréis decir algo? ¿Comentar algo? Yo sí. Quería comentar que tengo una duda respecto al foco que pones en no quedarse en una lectura psicopatológica de los pacientes en el diagnóstico y tal, pero veo que la razón de ser de la psicoterapia breve que está como muy enfocada al tema del sufrimiento, ¿no? Y más de la parte más visiblemente enferma de la gente. En cambio, yo veo que también no hay por qué reducir el ámbito de acción de la terapia breve a más el ámbito normal, ¿no? de la gente, o lo que se entiende por normalidad, porque al ser algo breve, pues también es como una puerta de entrada para todo este abanico de gente que es menos consciente de a lo mejor de sus propios límites, sí, ¿no? Claro. Entonces, no sé. Sí, digamos que yo hablo siempre del sufrimiento de las personas que llevan un sufrimiento emocional más evidente, porque, por así decir, sería el foco de atención más principal, ¿no? Pero luego hay otros, como he dicho, aunque el cuerpo silencioso no se entera, pero serían sufrimientos silenciosos, no sé, cuerpos silenciosos, sufrimientos silenciosos, en el sentido en que pues, no hace falta llegar a un punto de expresión sintomática para estar jodido, ¿no? Claro. Entonces eso es un conflicto de pareja, un duelo, no sé, un conflicto, una sensación de estar presionado por el ambiente social o por el ambiente laboral, ese tipo de cosas que vivimos muy cotidianamente, una confusión de futuro, ¿no? Cuánta gente hoy en día no tiene ni idea de qué hacer, ¿no? El proyecto, digamos, un planteamiento de vida no cada vez está más diferenciado, cada vez está más confundido. Bueno, todas esas cosas,
evidentemente la psicoterapia focal tiene un espacio. ¿Por qué? Repito, ¿por qué en ese espacio se habla de psicoterapia? Bueno, a veces será psicoterapia, a veces será una atención, una intervención psicosocial, no falta hablar ni siquiera de psicoterapia. Porque psicoterapia siempre estamos hablando de un espacio donde hay una mediación, la relación de por sí ya es un ingrediente principal de la psicoterapia, y la forma en la que se relacionan las dos personas y la historicidad, la visión histórica, es una herramienta. Muchas veces no hace falta esa visión histórica para resolver conflictos de las personas, porque son situaciones muy concretas. Pero siempre puede ayudar, porque ante una misma situación, dos personas nunca van a actuar igual. Esa perspectiva de la psicoterapéutica, aunque luego se aplica a campos psicosociales de prevención primaria, por ejemplo, o de intervención preventiva dentro del campo de la sexualidad incluso, o de conflictos sociales, te ayuda muchísimo, porque siempre vas a tener esa perspectiva de lo histórico y de lo complejo, de la complejidad que no dificulta. Por eso yo siempre digo, sumiendo a veces algunos de los discursos, que hay tres palabras que son fundamentales para ir introduciendo en nuestra práctica. Tres palabras. Una es el límite, otra es proceso y otra es complejidad. Límite, hemos visto más o menos un poco lo que es partir de una realidad. No tenemos que asumir la realidad, no ni olvidarla, ni magnificarla, ni optimizarla. Dos, proceso, porque todo objetivo a cubrir pasa por unas fases y tiene una escalera, digamos, tiene un abecedario, ¿no? Tiene un ABC. Y por lo tanto hay que ir de lo más simple a lo más complejo. Y luego el término complejidad significa no podemos quedarnos en la visión simplista de la ecuación mecanicista de las cosas. Y las cosas no son A más B igual a C. Es decir, siempre hay diversas variables que están influyendo en un fenómeno, que es la teoría de la complejidad que desarrolla Gramont, el filósofo francés, y que creo que es fundamental aplicarla al campo de la psicoterapia también, o en cualquier campo humano. Y cuanto más sepamos, más conozcamos los diversos factores que influyen en un fenómeno, en este caso en un sufrimiento, en un conflicto, en un bloqueo, en una sensación de paralización emocional, más vamos a poder resolverlo. Si buscamos un elemento y enseguida, es por esto, pues ya está. La simplicidad no significa que facilite las cosas. La simplicidad a veces complica mucho. La complejidad simplifica. Porque si somos capaces de ver esa complejidad, vamos a poder resolverlo. Entonces, por eso digo que, poniendo en marcha estas palabras, luego nosotros podemos aplicar esa perspectiva de la psicoterapia a campos de intervención primaria o de otros campos psicosociales que no específicamente sean clínicos. Pero bueno, la charla de hoy va un poco más orientada a eso. ¿Alguna pregunta más? Bueno, de lo que has dicho antes sobre el uso de fármacos para procesos más psicóticos, para procesos más de percepción alterada, es que leí hace bastante que en no sé qué país de los países nórdicos tenían un tratamiento muy amplio, psicosocial y multidisciplinar, y que a la larga, hicieron estudios a la larga, y vieron que los pacientes a los que no habían medicado, pero habían ido al psicólogo, habían trabajado con la familia, trabajadores sociales, un montón de intervenciones, pero no farmacológicas, a la larga tenían una vida normal, y los pacientes medicados, un porcentaje muy pequeño es el que lograba reponerse. Si podrías comentar. Eso, el jueves en el colegio de psicólogos voy a hablar de eso. La conferencia de la psicosis que voy a dar. Vale. Es que es largo el tema, pero eso nos habla, nos dice algo muy síntesis. Cuanto más denso, cuanto más fuerte, por decir la palabra, es el fármaco, más efectos tiene. Entonces no es lo mismo un ansiolítico que un neuroléptico. El neuroléptico, los efectos que tiene, los efectos colaterales y los secundarios,
bueno, son enormes. Y uno de ellos es que en realidad es un fármaco perceptivo, ¿vale? Está afectando la propia percepción. Entonces es lo que se llama, va causando lo que se llama el efecto neuroléptico. O sea, esas personas van a depender del fármaco de por vida y van ya a percibir con una percepción el fármaco. Y el fármaco ya les da una forma de percibir y vivir. Y no pueden dejarlo. Realmente es muy difícil dejar el fármaco neuroléptico a partir de los... Se habla de los 3-4 años de tratamiento con neuroléptico, después ya es como que... Y ahí ya no hay psicoterapia tampoco posible, es muy complicado. ¿Cuál es la alternativa? La alternativa es lo que tú estás planteando, que es lo que aquí se empezó ya a plantear, incluso en esta comunidad valenciana hubo un grupo de gente que empezó a plantearlo, incluso llegó, estando San Martín en la Consellería de Sanidad, años A, cuando el gobierno socialista, se llegó a plantear un proyecto de comunidades terapéuticas y llegó a la mesa de negociación, y ahí se paralizó, ya no se iba adelante. Comunidades terapéuticas significaba espacios donde estas personas pudieran estar acompañadas junto a psicoterapias y junto a dosis farmacológicas mínimas o adecuadas. Entonces, y trabajo de familia, es decir, todo eso ya se sabía, y se sabe con toda la perspectiva de la antipsiquiatría de los años, te digo, 70, 80, pero no se ha puesto nunca en práctica. Donde se ha puesto en práctica es en algunos países que se han hecho estudios, países con dinero y con presupuesto, y sí, sirve para demostrar eso. Pero claro, tampoco podemos sacar la conclusión de que eso sirve para todo el mundo. Porque hay cuadros psicóticos que no salen si no es con neurolépticos. Pero que no sean con neurolépticos de forma puntual. Claro, la otra forma es como usarlos, pero la bioquímica está ahí. Está claro también que hay cuadros psicóticos que la alteración bioquímica existe y es muy difícil repararlo solamente con eso. Por eso ya va a depender del momento en el que se inicia el tratamiento, de las fases, de la intervención. Entonces, todo eso es lo que hablaremos. Ahí voy a hablar un poco en el colegio psicológico. ¿Ok? ¿Alguna última cosa? Pues yo solo, o sea, en este tema que decía del que hay como más bien ya como una tendencia a no conocerse a sí mismo, sino a tener una solución como más fácil, más accesible, pues, o sea, cómo poder ir acercando a ese tipo como de terapia que sí podemos hacer como consciente del sufrimiento, pero que también a la larga eso va pues a hacer más sólidas las relaciones, ¿no? O sea, como acercarlo para que también, porque hay como una tendencia a buscar más pues, lo del mindfulness y cosas un poco más, o sea, que también se puede usar como herramientas, pero que no sea como una sola como técnica específica. Sí, más que eso tiene el discurso clínico que hay que acompañado de otras intervenciones, de culturales, de transmitir lo que es y las posibilidades que hay. No se transmite, la gente tampoco puede conocerlo. Entonces, bueno, pues hay una labor que es de todos, que es la de divulgar un poco las opciones, porque si no, bueno, pues lo que nos quedamos es con las alternativas específicas, puntuales, que sí, se puede ir muy bien, a una persona le puede ir muy bien hacer yoga o hacer ejercicio físico o hacer mindfulness o irse a la excursión, pero no es suficiente. Entonces por eso digamos la diferencia de lo que sería una técnica o una homeopatía, una acupuntura o alternativas al fármaco y técnicas específicas de corte más terapéutico, a diferencia de lo que es ya un proceso de psicoterapia, aunque sea focal, que sea breve. Esa diferencia. Pero claro, si no se conoce la diferencia, pues las personas también acceden a lo que es una función. Y no significa que no sean válidas, hay cosas que a nivel cotidiano, pues como medidas preventivas y de mantenimiento, están, vamos, son importantes. Otra cosa es cuando ya está la crisis o cuando ya está implantado la sintomatología o el sufrimiento. En esos casos, con mucho más mindfulness que hagan, te digo que un poco complicado. Bueno, pues